Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron González, soy un SharePoint MVP en México. Continuando con estos videos sobre instalación de una granja SharePoint desde cero, vamos a proceder a preparar los prerequisitos de SharePoint en un servidor Windows Server 2012 para poder hacer una implementación. Eh, Tanto en SQL Server, en otros videos vimos que hay que optimizar SQL Server para SharePoint. Y en este caso, también, el Windows Server 2012, donde va a correr tanto los web frontends como los application servers de SharePoint, deben de estar optimizados y preparados para soportar el producto de una mejor manera y para poder mantenerlo mejor con el tiempo. Entonces lo que vamos a ver en este video son algunos puntos. Primero, validar que nuestro servidor donde vamos a instalar software de SharePoint esté unido al dominio de nuestra empresa. También vamos a crear una estructura de carpetas específica, totalmente abierta a las sugerencias de cualquiera, para almacenar ahí cierta información que el SharePoint genera y explicaré las razones de eso. Después, vamos a instalar los prerequisitos de SharePoint como tal, utilizando el instalador de prerequisitos del producto. Después, vamos a instalar los binarios de SharePoint. Y por último, vamos a configurar IIS y lo que llamamos el SQL alias para poder hacer que también cierta información de IIS se guarde en otros lugares y en el caso del SQL alias podamos hacer referencia a nuestro servidor de base de datos de una manera que nos permita un mejor mantenimiento a futuro. Entonces, ya lo había explicado también en otro video, específicamente el de optimización de SQL. Nosotros normalmente utilizamos más de una unidad de disco duro en los servidores donde instalamos SharePoint, tanto virtuales como físicos, para poder separar el porcentaje de lecturas y escrituras que se hacen sobre la unidad, separando en una unidad todas aquellas lecturas y escrituras relacionadas con el sistema operativo y con el software de SharePoint, así como las actualizaciones y los hotfixes. Y por otro lado, otra unidad en donde podamos guardar ahí todo el contenido relacionado con los logs, con el index de SharePoint, de lo que es el motor de búsqueda, y algunos otros archivos del producto. Lo importante es separar el porcentaje de lecturas y escrituras que suceden en los equipos cuando tenemos un producto como este. Si nosotros tenemos una sola unidad de disco duro y en ella se hacen las escrituras y lecturas del sistema operativo, del software y de los logs, pues simplemente estamos cargando eh, todo ese procesamiento sobre esos discos duros. Al tener más de un disco duro, estamos dividiendo las capacidades de lectura y escritura que los discos duros pueden tener y por ende ofrecer un poco más de desempeño y también de performance y también de lectura y escritura sobre el contenido y los discos de nuestro servidor. Adicional, pues podemos hacer procesos de mantenimiento mucho más eficientes en el futuro. Entonces, una estructura de carpeta recomendada es la siguiente. Por ejemplo, en una unidad adicional al disco duro C, podemos tener una carpeta llamada server y dentro de esa carpeta otra carpeta llamada logs, en donde dentro de logs podemos tener un lugar para almacenar los logs de SharePoint, lo que llamamos los ULS logs, y los logs de IIS, de lo que es el servidor web. Ahí podemos ir a grabar. Y también una carpeta llamada index, en donde se encuentre lo que el motor de búsquedas necesite en torno al proceso de index. Entonces vamos a hacer lo que es ese proceso de configuración de esas carpetas y eso lo vamos a hacer mediante una conexión remota al servidor. Lo que es súper importante decirte es que te vas a conectar al servidor web frontend o application server con la cuenta de spinstall. Ya en otro video vimos cuáles son las cuentas que hay que crear para una implementación SharePoint y aquí justamente las estamos usando.
Entonces me conecto a mi servidor web frontend. ¿Ok? Y creamos las carpetas que vamos a ocupar. Entonces fíjate, primer punto, en la unidad tenemos la unidad C y la unidad E. Entonces es una unidad completamente dedicada a esa información de SharePoint. Entonces vamos a crear la carpeta index y otra carpeta server. Tú puedes poner los nombres que mejor te convengan o que el área de infraestructura de tu organización hayan definido previamente para este tipo de servidores. Vamos a crear aquí logs y dentro de logs vamos a agregar ULS y vamos a agregar IIS. ¿Vale? Muy bien. Cuando instalamos SharePoint, en las opciones de instalación donde elegimos qué tipo de instalación vamos a tener, tiene por ahí la pestaña de File Location. Y en esa pestaña de File Location se encuentra el cuadro de texto donde nos pregunta en qué carpeta de disco duro vamos a estar almacenando los archivos de index que el motor de búsquedas va a generar durante el proceso de crawling. Ahora, vamos a instalar los prerequisitos de SharePoint. Recuerda, SharePoint es un conjunto de múltiples tecnologías para dar un servicio a la organización en torno a colaboración. Y como SharePoint utiliza esos productos y esas tecnologías, pues se tiene que instalar previamente. Para instalar previamente, el mismo producto SharePoint cuenta con el Prerequisite Installer. Es una aplicación que valida si se tienen o no esos prerequisitos instalados y busca en internet los archivos correspondientes, los descarga y los instala por ti. ¿Okay? Adicional a descargar las tecnologías y prerequisitos que el producto necesita, también configura los roles de servidor Windows Server 2012 necesarios para correr el producto. ¿Cuáles son esos roles? El rol de IIS Web Server y el rol de Application Server. Entonces necesitamos activar esos roles. Ahora, esto lo ejecuta por default esta aplicación, Prerequisite Installer. El único requisito es que hay que tener internet activado en el servidor para que se conecte y baje esos componentes necesarios. Sin embargo, no todas las empresas utilizan o tienen disponible la política de internet para los servidores de una organización, especialmente cuando estos se encuentran en una zona segura dentro de la red corporativa. Entonces, en ese sentido, también se soporta la instalación de los prerequisitos en una modalidad fuera de línea, utilizando un archivo TXT llamado prerequisiteinstaller.arguments.txt que usamos para especificarle al SharePoint en dónde se encuentran físicamente esas tecnologías y componentes necesarios. O sea, básicamente primero los descargamos manualmente, los ponemos en una carpeta y a través de este archivo de prerequisiteinstaller.arguments.txt podemos especificar la ruta donde se encuentran esos archivos localmente para que lo que es prerequisite installer, en vez de buscar internet, busque en esa carpeta compartida y hace el proceso de instalación de esos componentes. Ahora, cuando ejecutamos una instalación offline de SharePoint sobre Windows Server 2012, nos encontramos con un error. Y para mitigar ese error es que los roles los activemos usando PowerShell o usando la interfase visual que el mismo servidor tiene para aprovisionar roles, el Server Manager. Entonces también les voy a mostrar ese código PowerShell para activar esos roles por default. También estoy dejando aquí el hipervínculo de de unos scripts PowerShell que otro colega MVP publicó en Microsoft para permitirnos descargar las versiones más recientes de los componentes necesarios y tecnologías
y adicional instalarlos. Entonces es una alternativa también viable. Entonces, para hacer el proceso de instalación de los prerequisitos, lo primero que voy a hacer es cargar una carpeta que tengo en otro disco duro. Es una carpeta pública. Eh, Se llama Full SharePoint 2013 Install. Aquí está. ¿Ok? Entonces aquí yo ya tengo el Enable IIS. Este es un código PowerShell que activa tanto el Application Server como el Web Server sobre mi servidor Windows Server 2012. Cabe mencionar que este script también en algún punto hace referencia al disco de instalación de Windows Server 2012, el cual en este ejemplo está montado en la unidad D. Entonces, si se dan cuenta, mi unidad D también tiene montado el disco de instalación de Windows Server 2012. Esto es para asegurar que sí va a correr. Entonces voy a copiar todo el script y voy a cargar como administrador una instancia de mi PowerShell. Y vamos a hacer el proceso de ejecución o de configuración de estos dos roles usando PowerShell. Entonces lo primero que vamos a hacer es mandar correr, importar módulos Server Manager y luego proceder con estos scripts que, si se dan cuenta, es muy grande, muy largo. Como ven, el script corre y empieza a hacer el proceso de aprovisionamiento de los roles sobre el Windows Server 2012 necesarios para trabajar con SharePoint. Nuestro servidor SharePoint se va a reiniciar. Una vez que nuestro servidor web frontend reinicia, nos conectamos de vuelta con SAP Install y confirmamos que los roles de Application Server y de Web Server hayan sido configurados en SharePoint, en servidor Windows Server 2012. Confirmamos simplemente accediendo al Server Manager, Tools, Internet Information Service Manager y encontramos que IIS versión 8 ha sido aprovisionada sobre Windows Server y pues que está corriendo con SAP Install. Excelente. Muy bien, ahora vamos a proceder a ejecutar el instalador de los prerequisitos de SharePoint en una modalidad fuera de línea. Quiere decir que no se conecta a ninguna internet para obtener los archivos de instalación. Entonces me voy a conectar a una carpeta pública en la red y vamos a revisar el archivo arguments que estuve mencionando en el PowerPoint para que sepas dónde se hace referencia a cada uno de esos instaladores necesarios para implementar SharePoint. Y aquí lo tenemos, fíjate. Aquí tengo mi disco de instalación de SharePoint 2010. Y fíjate lo que hay que ver. En la carpeta de Prerequisite Installer Files, descargamos y copiamos todos esos paquetes de instalación. Y posteriormente, fíjate cómo se encuentra aquí nuestro archivo Prerequisite Installer. Por default no viene este TXT. Este TXT tú lo tienes que agregar manualmente y especificas que, por ejemplo, para cada uno de los componentes, por ejemplo el Net Framework, le especificas que está dentro de Prerequisite Installer y le especificas el nombre del servidor, perdón, del archivo. Entonces, si te vas para arriba y buscas Prerequisite Installer, ahí están esos recursos. Entonces, corriendo el Prerequisite Installer.exe, en vez de conectarse a internet, se conecta a las direcciones UNC que especifiquemos en el archivo de arguments. Entonces voy a dar doble clic al Prerequisite Installer y lo voy a correr como administrador. Ahora, porque estoy utilizando una carpeta pública en la red, me está pidiendo aquí la contraseña de esa carpeta pública. No me está pidiendo una contraseña de SharePoint ni del servidor local, nada, porque SAP Install es administrador local. Aquí me estoy conectando a la carpeta compartida en la red para leer la información de este software. Y aquí está bien el Prerequisite Installer. Empieza a correr, damos Next, decimos que sí, estamos de acuerdo y revisa que se tengan los diferentes roles configurados en el equipo. Como nosotros corrimos a través de PowerShell el aprovisionamiento de esos roles,
Este proceso nada más valida que los roles de Windows Server estén bien configurados y aprovisionados. Posteriormente, mira cómo instala cada uno de los paquetes y los prerequisitos de software para SharePoint 2013. En este caso estoy instalando el SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 Native Client. Después procede con el Sim Framework y luego lo que es el App Fabric. Debemos de reiniciar nuestro equipo para poder proceder y finalizar el proceso de instalación de esos componentes. Así que procedemos a hacer eso. Nos firmamos de vuelta el servidor. Y revisamos de nuevo, volvemos a correr el prerequisite installer para que nos diga que se han aprovisionado y configurado los programas necesarios para que corra SharePoint. Normalmente usamos como regla o como evidencia de que el prerequisite installer marcó que completa la instalación. En mi caso yo hago eso para poder asegurar que la instalación del producto SharePoint se va a dar adecuadamente. Entonces, una vez más, me dirijo. Ok, miren lo que está sucediendo. Aquí está de vuelta corriendo el prerequisite installer. Decimos que sí corremos correr el prerequisite installer y continúa con el proceso de aprovisionamiento del software. Y listo. Como ves, nuestra pantalla nos dice que la instalación de los prerequisitos ahora ha sido completada. Entonces con esto podemos asegurar que sí podemos instalar SharePoint sobre nuestro equipo Windows Server 2012. Excelente. A continuación, procedemos a realizar la instalación de SharePoint usando la cuenta SP Install, obviamente asegurando que SP Install tenga Security Admin y DB Creator en SQL Server. Eso ya lo hicimos en otro video. Ejecutamos el instalador y especificamos la ruta de índice de búsqueda. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, sobre nuestro disco de instalación, vamos a correr, por ejemplo, yo creo que Autorun puede ser, o Setup. Lo vamos a correr como administrador. Y esto carga de vuelta lo que es la interfase visual del software de instalación de SharePoint 2013. Aquí está. Entonces podemos instalar requisitos, eso ya lo hicimos. Ahora procedemos a instalar SharePoint. Entonces elegimos esta opción y capturamos lo que es el product key de SharePoint para nuestra implementación. Aceptamos las condiciones de uso del software y vamos a elegir instalar una implementación complete. En vez de standalone, va a ser complete todos los componentes. Y aquí en File Location le vamos a especificar en dónde se va a ubicar la carpeta del index del motor de búsqueda. Y en este caso es e-index. Y en C se van a ir a grabar lo que son los archivos binarios de SharePoint como tal. Procedemos con la instalación. Y esto va a tardar un buen rato, pero va a aprovisionar el software SharePoint sobre las carpetas y sobre el disco duro del equipo Windows Server 2012. Y como ven, se corrió el instalador de SharePoint. Y es muy importante lo siguiente. No vamos a correr aún el Windows Configuration, el SharePoint Configuration Wizard. Eso lo vamos a hacer después. Ahora ya por último, antes de realizar el proceso de configuración de la granja, vamos a terminar de configurar internamente a nuestro servidor web frontend. Y la primera configuración que vamos a hacer es permitir al IIS Server, al Internet Information Services, grabar los logs de IIS sobre la carpeta pública, sobre la carpeta compartida que tenemos nosotros y que configuramos hace rato. Adicionalmente, vamos a hacer una invocación hacia lo que es el servidor SQL Server de nuestra implementación SharePoint para que esa invocación sea mediante un alias de SQL en vez de el nombre e instancia físicos del servidor. Sucede lo siguiente. El SQL alias es un mecanismo para abstraer el nombre de un servidor SQL a fin de poder tener un nivel de flexibilidad en cuanto a mantenimiento futuro. ¿Por qué? Porque
cuando desde SharePoint nos vamos a conectar a SQL, lo que vamos a hacer es usar un intermediario, el SQL alias. ¿Para qué? Para que si el día de mañana tenemos un nuevo servidor SQL Server, movemos las bases de datos allá y solamente cambiamos la configuración del SQL alias, ya que SharePoint va a estar usando el nombre del alias que nosotros especifiquemos, pero en realidad el alias como tal va a estar apuntando al recurso como es el servidor de base de datos. Si cambia el servidor de base de datos, para el SharePoint es completamente transparente porque él solamente consume el alias. Entonces procedemos a configurar nuestro servidor y es muy sencillo lo que vamos a hacer aquí. Simplemente en lo que es el servidor damos clic sobre el primer nivel y buscamos la sección de login en las opciones disponibles. Aquí está. Damos doble clic y aquí donde dice Directory lo vamos a apuntar hacia nuestra carpeta E, Server y IIS. De esta forma, los logs de IIS se van a grabar en nuestra carpeta específica en vez de una carpeta de sistema. Muy bien. Y para crear el alias hacemos lo siguiente. Es C /Windows System 32 y buscamos el software client config. Aquí está. Entonces client config, nosotros seleccionamos alias y agregamos el nuevo alias. Yo le voy a poner de nombre el SQL alias. Entonces decimos que es TCP/IP y el servidor donde está nuestro servidor de base de datos es el SPLDC y el puerto lo tenemos que especificar. El puerto default es el 1433, pero a cada instancia que vamos teniendo de SQL Server, un nuevo puerto es generado. Entonces lo que te voy a mostrar es cómo obtener el puerto de nuestra instancia. Para obtener el puerto, utilizamos un comando, es netstat, y ocupamos el process ID de nuestro SQL Server. Para obtener ese valor, lo que hacemos es cargar el SQL Server Configuration Manager. Aquí está. Y vamos a especificar dentro del servidor SQL, en la instancia que vayamos a tener, tenemos el Process ID 2140. Entonces, proporcionamos el 2140 aquí, que es el Process ID, y le decimos que busque lo que es el puerto. Aquí me equivoqué, es el pipe. Y fíjate cómo este obtiene el puerto 1433. Con esto aseguramos que sabemos cuál es el puerto. Entonces, en otras ocasiones, cuando tenemos una instancia, pues nos pone otros números de puerto. Entonces, de aquí venimos y lo obtenemos. Y aquí está el 1433. Muy bien. Perfecto. Damos clic en Apply y damos OK. Ahora, esto lo configuramos para System 32 y esta aplicación es 32 bits. Tenemos que también hacer lo mismo para 64 bits. Y eso se encuentra dentro de C2.Windows diagonal. Hay una carpeta que se llama syswow64. Ahí se encuentra la versión también de 64 bits de nuestro SQL alias. Entonces seleccionamos alias, agregamos un alias, se va a llamar igual SQL alias, damos clic en TCP/IP, el nombre del servidor es SPLDC y el puerto es el 1433. Entonces tanto para 32 bits como para 64 bits hemos configurado el SQL alias. Ahora, para probar que en realidad esté funcionando el SQL alias, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a configurar lo siguiente. Vamos a crear un nuevo archivo de texto llamado test alias. ¿Ok? Tan simple como eso. Y lo vamos a renombrar por una extensión especial. Vamos a decir renombrar testalias.txt por testalias.udl. ¿Ok? Esto cambia el nombre de la extensión de nuestro archivo y damos doble clic sobre él, carga una
interfase para poder probarlo. Entonces simplemente damos clic en, especificamos en vez del nombre del servidor, especificamos SQL alias, decimos que queremos usar autentificación basada en Windows y al correr aquí nos deberían de aparecer las bases de datos que están en nuestro servidor. Ahora, en nuestro servidor SQL. Ahora, ahorita yo en mi servidor SQL no tengo ninguna base de datos, entonces es probable que no vea nada. ¿Ok? Sin embargo, eh, ahorita voy a crear una base de datos de prueba para ver que en realidad me pueda conectar usando SQL alias en vez de usar el nombre del servidor. Primero revisamos la configuración del firewall y vemos si está activado o no. Ok, aquí estamos viendo que a nivel dominio sí está activado el firewall, por eso es que no están llegando las peticiones. Entonces vamos a desactivar firewall en nuestro servidor SQL. Muy bien, si llegan las peticiones ahora sí. Entonces aquí ya aparecen las bases de datos, miren, con o especificando SPLDC. Pero si especificamos SQL alias y expandemos, también funciona, miren. Al darle test connection, nuestro SQL alias ya está funcionando. Entonces SharePoint lo que va a hacer es conectarse a SQL alias en vez de conectarse al nombre de la máquina del servidor SQL Server. De esta forma, cuando cambiemos de servidor SQL Server, para SharePoint es completamente transparente. ¿Por qué? Porque se conecta al alias. Muy bien. Con esto queda terminado lo que es la simple configuración de un servidor del software de los prerequisitos de SharePoint. Muchas gracias.